Buenos días a todos. Antes que nada, gracias por la invitación y por permitirme participar de la jornada. Tenemos poquito tiempo, así que vamos a arrancar. La idea que hizo Adriana de lo que estaba, digamos, los problemas que tenemos debajo de la tierra y al final del cultivo, yo voy a estar en el medio, en donde vamos a hablar un poco de plagas potenciales en el cultivo de trigo. Y la pregunta que yo les hago, les quiero hacer, es si monitoreamos o si el cultivo de trigo se monitorea, porque realmente sí tenemos el ojo muy fino para lo que son las malezas y sí para las enfermedades, pero la realidad es que el cultivo de trigo con respecto a las plagas lo pasamos por arriba. Entonces, por eso mismo yo planteo el tema de plagas potenciales y es lo que vengo viendo y lo que se viene viendo en la zona, fundamentalmente en la costa del Uruguay, departamento Uruguay, Gualeguaychú y un poquito más al norte y un poquito más al sur, pero siempre la costa del Uruguay, que es lo que yo por ahí estoy trabajando. Planteamos plagas potenciales o planteo plagas potenciales porque debemos recordar este concepto básico, que es justamente el punto general de equilibrio de la plaga se encuentra debajo del umbral de daño económico. Por eso son plagas potenciales que realmente hoy por hoy no nos ofrecen ningún tipo de problema, pero es importante conocerlas y saber que están día a día en nuestros cultivos. La primera plaga o el primer problema o insectos que les voy a mostrar es algo que hoy por hoy no nos está causando mucho daño, pero sí lo venimos viendo en repetidas campañas, venimos viendo este daño y siempre llegan consultas justamente de estas perforaciones o esta defoliación que en los primeros estadios del cultivo. Este tipo de defoliaciones son causadas por Listerionotus bonariensis, que es el gorgojo del trigo o de la cebadilla, lo podemos conocer con diferentes nombres, pero tengan en cuenta que es un insecto, es un gorgojo muy pequeñito que cuesta mucho verlo, inclusive el daño lo hace a la noche, ¿bien? Durante el día no se lo ve y el daño de perforaciones en las primeras hojitas, primeras 2 o 3 hojitas del trigo, la va a estar haciendo de noche. Tiene un aparato bucal masticador típico y por eso justamente hace este tipo de daño. Hoy por hoy no es un problema, pero sí campaña tras campaña, por eso puse el título como potenciales, estamos viendo que cada vez más, y más que nada en zonas donde la fertilidad de los lotes son mayores, se está viendo rodales de este tipo de daño. Bien, tengan en cuenta que la larva es una larva muy pequeña y las oviposiciones son en la vaina, dentro de la vaina. Como dato, solamente para que tengan en cuenta, podemos tener daño obviamente de hojas y por la larva de lo que son producción de macollos o menos macollamiento por el daño de la larva que está introducida en la vaina. Fíjense estos trabajos de hace mucho tiempo, pero todavía tienen validez y más que nada para saber qué potencial de daño puede tener esta plaga. Fíjense que pérdidas entre el 13 y el 31% del rendimiento y variaciones entre un 4 y un 40% o 37% de rendimiento. Son muy amplios estas pérdidas de rendimiento, pero sí solamente lo traigo a colación y como disparador de una de las problemáticas que tenemos en el cultivo. También otra problemática que tenemos en el cultivo o que se ve esporádicamente y que tenemos que tener en cuenta es Pseudaletia, Isoca militar verdadera. Acá tenemos es que típicamente defoliadora del cultivo, 3, 4 generaciones anuales, y lo que sucede es que a medida que las temperaturas se van elevando, bien allá por la primavera y entrando un poco más en la parte crítica del cultivo, tenemos estos inicios de daño, pudiendo llegar hasta esta problemática. Esta problemática está marcada por el ingeniero Ecker, está por ahí sentado en la zona de Urdinarrain en el año 2018. Fíjense la defoliación causada por Pseudaletia, bien, lo que yo quiero traer a colación, que como las 3 plagas que voy a presentar están presentes en el cultivo, bajo el umbral, bien, bajo el umbral, pero sí o sí tenemos que tratar de conocerlas, de monitorearlas y de ver de qué aprender o ver de qué son capaces de hacer. Fíjense que el consumo puede ser hasta 180 centímetros cuadrados. Una hoja bandera tiene entre 20 y 30 centímetros cuadrados. Por eso mismo, esta imagen en donde ya el cultivo estaba casi entregado, no me deja mentir ahí el ingeniero, pero estas imágenes denotan, digamos, de la capacidad, de la voracidad que tiene esta plaga y que si perdemos hoja bandera -1 y -2, estamos en un problema muy importante y fundamentalmente en la parte de llenado o fin de ciclo. ¿Ah? Recuerden que a medida que las temperaturas se elevan,
estos insectos, estos bichitos empiezan a aparecer. Por último, y tratando de no pasarme en el tiempo, ya me pasé, por último y cerrando rápidamente, Faronta albilinia, oruga degranadora, bien, plaga totalmente directa, bien, se alimenta de nuestros granos, ¿eh? Entonces, también venimos con una presencia por debajo del umbral de daño económico, pero tengan en cuenta que en la zona de la costa del Uruguay, se viene viendo, tenemos reportes de profesionales y uno anda mucho en el campo y bueno, se viene viendo cada vez más faronta, terminando el ciclo del cultivo. Hay que tener cuidado en lo que es grano pastoso y grano lechoso, pero también es importante conocer este tipo de oruga y el daño directo que hace, que se alimenta del órgano de cosecha, ¿no? Si no tenemos grano, no tenemos rendimiento. Como digamos, umbral orientativo, podemos hablar entre 5 a 7 espigas dañadas por metro cuadrado. Cerrando un poquito y agradeciendo la atención, perdón por pasarme un cachito, la idea de esto es que el cultivo se monitoree, no solamente plagas, no solamente enfermedades y malezas, que si no nos bajemos con un paño, yo sé que estamos con el paño para la soja, pero nos bajemos con un paño, recorramos y tratemos de tomar un solo dato más, ya que vamos al campo, sería importante para prever algún tipo de problemática. Muchas gracias.